Ya, perfecto. Entonces, bueno, antes de empezar, les quiero recordar que las preguntas van a ser al final, así que pueden escribir y cuando demos el paso ahí pueden levantar la mano y los vamos seleccionando en orden. Perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes a todas y a todos. En el nombre del Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, le damos la más cordial bienvenida a esta charla titulada La libertad entendida como cooperación social, que será dictada por el destacado académico doctor Ezequiel Expecto, a partir de su más reciente publicación con el mismo nombre, editada por Marcial Pons en su colección de Filosofía y Derecho. Esta actividad forma parte de los encuentros organizados por nuestra fundación para reflexionar sobre los grandes desafíos contemporáneos desde una perspectiva ética, política y economía, articulando el pensamiento académico de las ciencias de la vida pública. Agradecemos su presencia y participación en esta instancia del diálogo y aprendizaje. A continuación, damos la palabra a Nicolás Fuentes Valdebenito, director ejecutivo de CIEPE, quien compartirá unas breves palabras de apertura. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos y todas. Quisiera agradecer la presencia del profesor Ezequiel en esta charla que nos va a brindar. Contarle brevemente que la Fundación CIEPE es un espacio que busca promover la reflexión crítica interdisciplinaria en torno a fenómenos como éticos, políticos y económicos, pero también en diálogo con los distintos desafíos del mundo contemporáneo. Nos alegra profundamente contar con usted, profesor, a quien admiramos por su lucidez, por su rigor intelectual y especialmente por su capacidad para repensar con originalidad conceptos que muchas veces damos por sentados como la libertad. El libro más reciente del profesor, La libertad entendida como cooperación social, no solo propone una redefinición de la libertad, sino que también se atreve a proyectar desde ahí una teoría de orden democrático liberal basada, basada en la práctica cooperativa. Es una invitación provocadora y necesaria en tiempos de polarización, como veíamos en la charla anterior con el doctor Maxwell Cameron, pero también de desconfianza. En CIEPE creemos que el pensamiento filosófico puede y debe nutrir nuestras instituciones y nuestras formas de convivencia. Por eso esta charla no es simplemente un evento académico, sino parte de nuestro compromiso con una cultura de mayor responsabilidad intelectual y diálogo público. Agradezco también a quien está hoy moderando, a Carlos, y a todas las personas que hoy nos acompañan. Por supuesto, al doctor Spector por compartir su trabajo con nosotros. Que esta charla sea una oportunidad para pensar juntos, con libertad y con espíritu colaborativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Nicolás. Pasamos ahora sí con la presentación de nuestro invitado, aquí al doctor Spector. Comento, muchas gracias el doctor, sí, va a hacer una por la pequeña, presentación. Sí, voy a compartir pantalla, a ver, ustedes me dicen si lo ven. sí, perfecto. En lo que comparte pantalla, sí, va a hacer una pequeña introducción para que esté el contexto de lo que nos va a presentar y de quién es Vale. finalmente usted. Como les comentaba, el doctor Ezequiel Spector es abogado por la Universidad Torcuato Di Tella y doctor en filosofía jurídica por la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en filosofía jurídica, filosofía política y su intersección con la economía. Sus investigaciones han sido publicadas en reconocidas revistas académicas como la Social Theory and Practice, Utilitas, Journal of Social and Philosophy y Moral Philosophy and Politics. Ha sido profesor del Center of Philosophy of Freedom de la Universidad de Arizona y también de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, donde dirigió la carrera de abogacía entre 2016 y 2019. Actualmente se desempeña como profesor investigador y director del Magíster en Filosofía, Economía y Política en la Universidad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos acompaña para presentar su nuevo libro, La libertad entendida como cooperación social, una teoría de la democracia liberal. Una obra que plantea una propuesta audaz y original para pensar el concepto de libertad a partir de nuestra condición cooperativa, y desde allí proyectar una teoría de la democracia liberal profundamente enraizada en nuestra práctica común. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida al doctor Spector y le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación. Así que la idea es hablar 25 minutos más o menos y después vamos a preguntas de todo tipo que ustedes puedan tener. Bueno, esto es un trabajo que se publicó en marzo, la versión en
español por Marcial Pons y estoy trabajando ya en la versión en inglés que seguramente se publicará el año que viene. Yo calculo que a fines del año que viene. Eh, y básicamente en este libro tengo, como ya adelantaron muy bien ustedes, dos objetivos. El primero es desarrollar una nueva concepción de la libertad que esté basada en nuestra naturaleza cooperativa, a la que llamo libertad entendida como cooperación social. Y el segundo objetivo, la segunda parte del libro, es eh, testear el poder explicativo de esta nueva concepción de la libertad. Es decir, lo que busco mostrar es que la libertad entendida como cooperación social puede explicar las instituciones políticas y económicas de las democracias modernas, el Estado, el mercado, la división de poderes, los sindicatos, etcétera. Entonces, la primera parte, si bien es más corta, es quizás la más importante porque es como el núcleo, es la defensa teórica y obviamente su elaboración de esta concepción de la libertad. La parte 2 es la más larga, pero concierne más que nada a sus implicancias prácticas, a sus implicancias institucionales. Entonces, en esta presentación me pareció conveniente desarrollar principalmente la primera parte y dejar para que ustedes, si les interesa el libro, puedan leer la segunda parte, aunque diré algunas palabras a lo último. Pero me voy a concentrar en el desarrollo teórico de esta nueva concepción de la libertad. Y todo trabajo de este tipo se enmarca en una conversación, ¿no? Y hay una conversación muy sofisticada y de larga data en la filosofía política sobre qué es la libertad. Entonces, por lo general los filósofos coinciden en que la libertad puede dividirse en tres tipos, es decir, coinciden en que todo lo que se ha dicho sobre la libertad puede dividirse en tres categorías, que son libertad negativa, libertad positiva y libertad republicana. O sea, resumo brevemente en qué consisten estas tres concepciones de la libertad que compiten entre sí para después introducir la mía, que yo creo que es una cuarta, que es la libertad entendida como cooperación social. La libertad negativa, como pueden ver, se define en términos de ausencia de interferencia, es decir, una persona es libre de caminar, por ejemplo, cuando ninguna otra persona la sujeta. Es lo que intuitivamente nosotros pensamos que es la libertad cuando aprendemos desde pequeños, que es la libertad, ¿no? El hecho de que nadie interfiera con mi plan de acción. Muchos autores han defendido esta idea, desde Hobbes hasta Hillel Steiner, como pueden ver ahí, y es una idea que ha tenido mucha influencia en lo que se conoce como el liberalismo clásico y el libertarismo. Luego está la libertad positiva, de acuerdo con la cual la libertad, más que la ausencia de interferencia, es tener control sobre uno mismo. Entonces, uno podría decir que, de acuerdo con esta concepción de la libertad, uno es libre de caminar, no cuando nadie interfiere con su plan de acción, sino cuando uno tiene condiciones materiales y mentales que le permiten caminar. Entonces, una persona que padece de depresión y no puede levantarse de la cama, no sería libre de caminar en el sentido positivo, porque no tendría estas condiciones mentales que le permitan caminar, por más que pueda ser libre en el sentido negativo, que es que nadie le interfiere, porque lo que ocurre es que ella misma no se permite caminar dada la condición médica que tiene. Y la libertad republicana, que es más reciente, es un tipo de libertad que pretende perfeccionar la libertad negativa. Porque lo que dicen es, yo estoy de acuerdo en que la libertad es la ausencia de interferencia, esto me parece bien, pero no cualquier ausencia de interferencia, porque podría ocurrir que haya un régimen en donde la esclavitud esté legalizada y el amo sea tan bueno y tan generoso que decida no interferir con el esclavo. Ahí diríamos que es libre la persona, intuitivamente no. Sin embargo, si definimos libertad en términos de una interferencia, en el sentido negativo, tendríamos que coincidir en que es libre, lo que resulta muy antiintuitivo. Entonces ahí se mete en la discusión la libertad republicana y dice, mira, la libertad no es solamente ausencia de interferencia, son ciertas instituciones que garanticen la no interferencia. No es no interferencia por casualidad o porque a un amo se le ocurre que no interfieren, sino que ciertas instituciones hagan que la no interferencia se mantenga estable sobre el tiempo y asegurada. Entonces,
Em, Acá mi punto es que yo no me sentía cómodo con ninguna de estas definiciones de libertad. Es decir, yo siempre pensé que la libertad era algo diferente de lo que decían los partidarios de la libertad negativa, los partidarios de la libertad positiva y los partidarios de la libertad republicana. Para mí la libertad era una práctica cooperativa, o sea, no concebía la libertad en términos de algo diferente que la colaboración entre personas para elaborar sus propios planes de vida. Entonces, la noción de libertad que yo introduzco, que es libertad entendida como cooperación social, dice que la libertad no es una obtención por parte de terceros, como dice la libertad negativa, ni tampoco es una cierta condición mental o material, como dice la libertad positiva, ni tampoco es una forma de independencia, como dice la libertad republicana. La libertad es una práctica cooperativa para la elaboración y realización de planes de vida. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo se me ocurrió trabajar en esta idea? Bueno, con una interpretación de un párrafo muy famoso de Adam Smith, de La riqueza de las naciones, en donde explica a todas las personas y todos los procesos que son necesarios para construir un simple alfiler, ¿no? Porque en general, este párrafo tan famoso de Adam Smith es interpretado como exaltando la importancia de la división del trabajo para un proceso productivo más eficiente, ¿no? Que es la definición, la interpretación correcta, es la interpretación que Adam Smith quiso darle. Pero yo siempre interpreté de forma diferente este párrafo. Este párrafo me inspiraba de una manera diferente que no era económica, sino más bien filosófica. Y me hacía la siguiente pregunta: si para utilizar un simple alfiler se requiere la colaboración de tantas personas y tantos procesos, ¿cuánto se requiere? ¿Cuántas personas se requieren para que yo elabore y realice mi plan de vida a lo largo de toda mi existencia? La respuesta es millones de personas a las que no voy a tener la dicha de agradecerles. Entonces, eh, esta idea de que la libertad es una práctica cooperativa pretende inspirarse en la mejor versión de las interacciones humanas en sociedad. Es decir, no es nuevo. La idea de cooperación proviene desde tribus primitivas hasta las democracias modernas. De hecho, los Homo sapiens se convirtieron en los más sabios de los primates hace decenas de miles de años, cuando aprendieron el gran secreto del progreso, que es a ponerse de acuerdo entre sí. Entonces, muchos de los pasos en nuestra evolución implicaron expandir nuestro potencial de cooperación, ¿no? La actividad de elaborar y realizar planes de vida en aquellas sociedades donde la gente ha tenido la posibilidad de hacer esto se ha desarrollado en entornos más o menos cooperativos. Y hoy necesitamos el apoyo de las personas para todo lo que se nos ocurra hacer, ¿no? Incluso algo tan simple como comer una pizza, ¿no? Supongamos que yo quiero preparar una pizza, pero no quiero ayuda de nadie. Entonces no la puedo pedir por delivery porque me prometí a mí mismo no tener ayuda de nadie. Supongamos que decido cocinar la pizza. Bueno, tengo que tener una masa, pero para la masa necesito harina. Entonces tendría que ir al supermercado a comprar harina. Pero yo me prometí que no iba a tener ayuda de nadie. Entonces, bueno, necesito un arado para cultivar el grano, para moler, etcétera. Pero me prometí que nunca podría tener ayuda de nadie, así que tengo que construir mi propio arado. Pero para construir mi propio arado necesito metal. Y como me prometí no tener ayuda de nadie, tengo que desenterrar yo mismo ese metal. Ni siquiera puedo usar una pala, voy a tener que hacerlo con las manos, porque la pala también es de metal. Entonces, fíjense cómo algo tan simple como comer una pizza necesita de la ayuda de miles de personas a las cuales yo nunca voy a conocer. Imagínense todo lo que es necesario para que ustedes durante sus vidas elaboren y realicen planes de vida en sociedad. Hoy circulamos por la vía pública con cierta tranquilidad, más o menos, porque el Estado nos brinda seguridad, tenemos dinero para comprar bienes y servicios porque otros están dispuestos a pagarnos por realizar un trabajo que ellos valoran, nos alimentamos porque existen productores e hipermercados, nos curamos de nuestras enfermedades porque hay hospitales, aprendemos a escribir y a leer porque hay maestros, hay escuelas, hay personas que construyen esas escuelas, nos vestimos porque existen fabricantes y vendedores de ropa, conocemos nuevos lugares porque existen trenes
aviones y gente que los conduce. Disfrutamos del arte porque hay actores, pintores, músicos y llevamos una vida sana porque tenemos algo de tiempo libre que usamos para hacer deporte y estar con amigos. Entonces, en definitiva, yo creo que la colaboración o la cooperación social es tan importante que no es solo el hecho de que es un elemento relevante de la libertad, sino que una concepción plausible de la libertad debería necesariamente incluir la idea de cooperación social. No es que la cooperación social es un medio importante para la libertad, como si fuese que me tomé el metro para llegar aquí y el metro es el medio que usé para llegar aquí. Es que la idea de cooperación debería estar contenida en una concepción plausible de libertad. Entonces, ¿por qué uno podría decir que esta concepción de la libertad no es destructiva? No es destructiva porque no pretende destrozar todas las nociones previas de libertad, sino que toma elementos valiosos, toma elementos que considera valiosos de la libertad negativa, de la libertad positiva y de la libertad republicana. Pero aún así, si bien toma esos elementos, aún califica como una concepción autónoma basada en la cooperación social. De modo que la idea de libertad como cooperación social tiene un elemento negativo, ¿no? Tiene un componente individualista. ¿Por qué? Y bueno, porque la idea de cooperación supone un sistema donde la gente no se interfiere entre sí, ¿no? O sea, una de las tantas formas que tiene la gente de cooperar es no atentar contra el plan de otras personas. Lo que pasa es que es una de las tantas formas que tiene la gente de cooperar, no molestar a otros. Después hay miles de otras formas de cooperar, por eso yo creo que la libertad negativa se queda corta. Pero tiene un componente individualista que es que requiere que la gente no se interfiera entre sí. También tiene un componente republicano, que es, al igual que la libertad republicana, la libertad entendida como cooperación social es una libertad pensada en el contexto de instituciones. Es decir, no busca retratar la libertad natural de un hombre viviendo solo en una isla, sino que busca retratar el fenómeno de la libertad en sociedad. Ese aspecto institucionalista que tiene la libertad entendida como cooperación social, se podría decir que lo toma de la libertad republicana, que también le da mucha importancia a que existan instituciones en la sociedad. Y también tiene un componente positivo, que es que la libertad entendida como cooperación social eh, supone que tenemos que tener ciertos recursos y ciertas condiciones mentales para poder desarrollarnos, pero esos recursos y condiciones mentales no caen de la nada como maná del cielo, sino que se desarrollan en un entorno cooperativo. O sea, imagínense lo engañoso que sería pensar en una persona aislada de todo, sin presente ni futuro, solamente recibiendo de algún lado, por alguna razón, ciertos recursos para poder desarrollarse. Es decir, si uno no lee ese fenómeno en el contexto de la cooperación social, no entiende la historia. Las malas historias son malas en parte porque son ininteligibles y las historias incompletas son malas historias también porque no se entienden. Entonces, yo puedo decir que las personas necesitan capacidades y recursos para poder desarrollar su plan de vida, pero esa obtención de capacidades y de recursos resulta inentendible si no se la lee en el contexto de la cooperación social. Entonces, la idea es que la libertad entendida como cooperación social no sea destructiva en el sentido de que no intenta refutar todo lo que se vino haciendo, sino que pretenda continuar una conversación. Toma elementos importantes de concepciones previas de la libertad, pero aún sigue siendo una libertad, una concepción de libertad autónoma que descansa en la cooperación social. Entonces, un rasgo importante de la libertad entendida como cooperación social es que pretende ser una concepción a posteriori. ¿Qué significa a posteriori? Pretende ser una concepción de la libertad que se nutra de prácticas humanas que ya se vinieron desarrollando durante siglos. Es una concepción de la libertad que no pretende retratar la libertad de espaldas a lo que ha ocurrido, sino que pretende inspirarse en la mejor versión de las prácticas humanas, a saber, la forma en la cual en diferentes sociedades las personas se las han ingeniado para adaptarse unas a otras, ayudarse unas a otras
y de esa forma elaborar y perseguir sus planes de vida. Y esto puede apreciarse desde tribus primitivas en el Neolítico, cuando las personas cooperaban para dividir el trabajo y algunos se hacían cargo de los alimentos y otros de otras cosas, hasta modelos democráticos relativamente exitosos como la democracia en Atenas o la República Romana, pasando por miles de experimentos hasta llegar a las democracias liberales actuales. Entonces, es una concepción de la libertad que se inspira en hechos observables, que está basada en hechos observables. No pretende definir libertad de forma abstracta, sino que pretende nutrirse de experiencias que podemos perfectamente identificar. Pero eso no implica que cualquier interacción entre las personas haya sido exitosa en términos de cooperación social. Como bien reconozco, la historia humana también tiene capítulos muy tristes, capítulos negros sobre esclavitud y otras formas de sometimiento. Entonces, es importante destacar que mi concepción de la libertad no pretende sostener que como las cosas fueron de una cierta manera, deben ser de esa manera. Yo no pretendo renunciar a la distinción entre lo que es y lo que debe ser. Yo sé que hay muchas cosas que fueron que no son conducentes a la cooperación social ni a la libertad. Lo que hace mi concepción de la libertad es ser selectiva. Toma aquellos hechos que considera normativamente relevantes a la hora de definir una concepción de la libertad. No es que como las personas de hecho cooperaron, debemos definir la libertad de esa forma. Es que la concepción de la libertad que defiendo es una concepción que es normativa, pero que se inspira en hechos observables. Y en ese sentido no se viola esta ley de Hume de inferir valores de hechos. Entonces, en definitiva, yo no busco identificar el verdadero significado de la libertad reflexionando de espaldas a lo que ha ocurrido. Más bien, me nutro de prácticas humanas que les permitieron a las personas elaborar y llevar a cabo sus planes de vida en sociedad. Entonces, en vez de buscar una definición universal y a priori de libertad, lo que hago es tratar de lograr una comprensión situada, funcional, que sea útil para explicar prácticas o interacciones reales y guiar decisiones institucionales. Una pregunta, un desafío con el cual yo me encontré es que alguien podría objetarme lo siguiente, alguien podría decirme, eh, ¿cómo haces tú para definir la libertad en términos de lo que pasó sin tener una noción previa de libertad? A modo de ejemplo, uno puede entrar en una tienda e identificar una manzana porque uno tiene una concepción previa de qué es una manzana. Entonces, por eso lo hace, porque tiene una concepción previa. Análogamente, uno podría decir, bueno, si tú quieres identificar la libertad en la práctica, primero tienes que tener una concepción previa de la libertad. Pero una vez que tienes una concepción previa, ¿de qué te sirve ir a la práctica? Esta es una objeción que alguien me podría hacer, que básicamente yo necesariamente tengo que tener una visión a priori de libertad para identificarla en la práctica. Pero una vez que la tengo, ya es inútil ir a la práctica, ya me quedo con eso y ya está. Entonces, la forma que yo tengo en el libro de contestar esta objeción, que no es una objeción que me haya hecho nadie particularmente, pero yo pensé que alguien podría objetarme eso, es que es cierto que a la hora de identificar la libertad necesita una noción previa, pero esa noción no tiene por qué ser una noción de qué es la libertad. Puede ser una noción acerca de qué señales me da el mundo de que las personas son libres. Entonces, no es que yo tengo que tener necesariamente una noción de libertad para identificar en la práctica. Basta con que tenga eh, una visión de cuáles son las señales de que una persona es libre, lo que no es lo mismo que decir de qué es la libertad. Si la señal de que las personas son libres es que se encuentran persiguiendo proyectos de vida y elaborándolos, entonces yo ya sé que cuando hay gente profesando diferentes religiones, entablando diferentes relaciones, siguiendo diferentes carreras, casándose con diferentes personas, ya sé, cuando ocurre eso, la gente es libre. Esa es la señal que me da el mundo de que la gente es libre. Una vez que yo veo ese fenómeno, lo que hago es preguntarme en virtud de qué las personas hacen eso. Y la respuesta que yo encuentro, después de un argumento que doy más detalladamente en el libro, es que ni la no interferencia, ni la no dominación,
ni una condición mental o material cuentan la historia completa de por qué las personas elaboran y realizan planes de vida en sociedad. Que lo único que termina de contar la historia completa es la cooperación social. Entonces, pongo un ejemplo. Eh, yo necesito una definición de sal para identificar en la práctica. Posiblemente sí, pero supongamos que yo no sé eh, ni qué es un catión sodio ni qué es un anión cloruro. Lo único que sé es que son componentes químicos, nada más, pero no tengo ni idea de qué son, ¿no? ¿Necesito saber qué son para identificar en la práctica? No lo necesito. Yo sé que cuando veo sal, ya hay un catión sodio y un anión cloruro, que es cloruro de sodio. Yo puedo ni siquiera saber de qué están formados estos componentes químicos, pero yo sé que cuando veo sal, ya hay eso. Acá es lo mismo. Yo no necesito una definición previa de libertad para identificar en la práctica. Lo que sí necesito es una teoría acerca de cuáles son las señales de que la gente es libre. Si la señal de que la gente es libre es que está elaborando y presidiendo planes de vida, yo ya sé que ahí hay libertad. Y para resolver el misterio de qué es la libertad, tengo que preguntarme en virtud de qué las personas elaboran y persiguen planes de vida. Y ni la libertad negativa, ni la libertad positiva, ni la libertad republicana cuentan la historia completa. Lo que no quiere decir que no cuenten capítulos relevantes, pero lo que termina de cerrar la explicación es la cooperación social. Em, ok, no sé cuánto voy o cuánto me queda. Sí, vamos perfecto con el tiempo. Tenemos media hora todavía más para las preguntas. Ok, entonces me tomo 5 minutos más y podemos pasar a las preguntas si quieren. Entonces, importante, lo que yo anoto aquí, importante, es que em, esta noción de libertad no debe confundirse con la idea de que la cooperación es el medio para que las personas realicen planes de vida, que es el medio para la libertad, ¿no? Digamos, porque uno podría decirme, bueno, ¿por qué defines la libertad en términos de cooperación social? ¿Por qué no dices directamente que la cooperación es un medio para ser libre? Lo que ocurre es que cuando hay algo que es un medio para otra cosa, uno puede omitir cuál es el medio y la historia se entiende de todas formas. Por ejemplo, si yo les cuento que tomé un transporte para venir aquí, yo no necesito especificarles a ustedes qué medio de transporte tomé. La historia se entiende perfectamente, que yo estoy aquí y punto. Si yo les cuento que el fin de semana pasado visité a un amigo mío que vive en otra ciudad, ustedes no necesitan para entender la historia preguntarme qué medio de transporte tomé para ir a la otra ciudad. Entienden perfectamente la historia. Lo que ocurre aquí es que yo no puedo explicar la persecución de planes de vida si no es en virtud de la cooperación social. No se entiende la historia de cómo la gente elabora y realiza planes de vida sin apelar a la cooperación social, lo que está indicando fuertemente que la cooperación social no es un medio, sino que forma parte de la propia idea de libertad, que es el argumento que yo busco dar. Y por último, la idea de libertad que propongo es normativa. ¿Qué significa que es normativa? Que encubre una tesis ética. Yo no pretendo definir la libertad de forma sociológica. Yo lo que pretendo es ofrecer una concepción de libertad que tenga valor moral. Una concepción de la libertad que nos diga qué merece ser llamado libertad. Entonces, uno podría decir, bueno, distingamos entre dos tipos de concepciones de la libertad, las concepciones normativas y las concepciones descriptivas. La concepción descriptiva es, bueno, el asesino fue y mató mató a una persona inocente. ¿Fue libre de matarlo? Sí, fue libre de matarlo, en el sentido descriptivo, no en el sentido normativo. Entonces yo no busco una noción descriptiva de la libertad. Mi concepción de la libertad lo que hace es encubrir en el fondo una tesis ética acerca de a qué debemos llamar libertad, acerca de qué merece ser llamado libertad. Y en el libro lo que digo, en definitiva, es que la idea de cooperación social supone un ideal de igualdad, que lo explica en detalle, y un ideal de dignidad. Pero bueno, no me queda tiempo para explicarlo en detalle, pero esa sería la idea. Así que yo creo que
Estas cosas que he dicho ya son suficientes como para disparar una conversación interesante, así que si les parece podemos pasar a las preguntas. Sí, totalmente. Muchas gracias, doctor experto, por esta exposición tan sugerente y provocadora. Vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas y los comentarios al público. Entonces los invitamos a que levanten la mano o si prefieren pueden dejar sus preguntas en el chat. Voy a aprovechar mientras escriben sus preguntas a preguntarle, doctor, ¿cómo se articula esta concepción con los desacuerdos profundos en las sociedades democráticas plurales, donde precisamente no hay un consenso sobre cuáles son los fines comunes? ¿Y cómo se asegura su propuesta de que esta cooperación no termine siendo una forma encubierta de una imposición moral o cultural? Ok, bueno, yo lo que pretendo es ofrecer una concepción moralizada de la libertad, pero no por eso que suponga una cierta concepción del bien. O sea, mi concepción de la libertad es neutral respecto de qué planes de vida son valiosos. El único requisito es que sea compatible con la cooperación social. Entonces, planes de vida que podrían ser violentos o racistas o xenófobos, obviamente que no van a estar dentro del ámbito de lo que es la libertad, precisamente porque es una visión moralizada la que tengo de libertad, no es cualquier cosa, es todo aquello que sea compatible con la cooperación social. Ese es el piso moral. A partir de ahí, no hace juicios de valor respecto de qué planes de vida son mejor que otros. Y ahí me inscribo en la tradición del liberalismo político de John Rawls, Robert Nozick, que son teorías morales, pero no son teorías que supongan verdades metafísicas. Y entonces, ¿cómo hago yo para trazar la distinción respecto de personas con las cuales yo estoy conversando? Porque el objetivo de Rawls no fue definir la libertad, fue una teoría de la justicia. Bueno, yo me encuentro con teorías de la libertad que sí suponen una concepción de lo que es bueno. Por ejemplo, la de Marx o la de Hegel, la de Thomas Green, la de Dewey. Son todas concepciones, en general positivas, que suponen que para ser libres hay que hacer algo específico. Entonces, yo me distancio de eso y lo que digo es, mi teoría no hace juicios de valor respecto de qué planes de vida son mejores que otros, sino que está abierto a este pluralismo que tú llamas razonable entre personas que viven de forma muy diferente. No sé si te hace sentido. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias por su respuesta. Y tengo una pregunta en el chat de Yadir. No sé si quieres que la lea. Creo que Sí, sí. tiene en la cámara. No sé si puedes abrir el Pueden micrófono. hablar, pueden leer, lo que quieran ustedes, en realidad. Sí. Bueno, voy a leer la pregunta. Dice, ¿cómo se explica la relación dialéctica entre la libertad personal y la libertad social desde su enfoque de cooperación social? ¿Y cómo se inserta esta idea paradójica de que todos dependen de todos y al mismo tiempo de nadie? ¿Cómo explica la relación dialéctica entre la libertad personal y la libertad social desde su enfoque del gobierno social? ¿Y cómo existe esta idea paradójica de que todos dependen de todos y al mismo tiempo de nadie? Ok. Em, digamos, la libertad, entendida como cooperación social, tiene una dimensión individual y tiene una dimensión relacional muy fuerte. O sea, la dimensión individual es que las personas en un contexto cooperativo elaboran y persiguen planes de vida. La dimensión social es que es necesariamente en un entorno cooperativo. Entonces, em, digamos, no es que la libertad como cooperación social en su formulación básica diga cuándo la persona es libre o cuándo no es libre. Digamos, la libertad como cooperación social es una noción básica que pretende informar acerca de cómo deberían estar diseñadas las instituciones, ¿no? Y a partir de ahí se siguen diferentes derechos y deberes y libertades concretas, como la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Pero la libertad, en un sentido básico, tiene, como dije, un componente individual y un componente social. El componente individual es la persecución de planes de vida. El componente social es que eso tiene sentido hablar de persecución de planes de vida en un contexto cooperativo. Esta idea de depender de todos, pero de nadie en particular,
es el componente de igualdad que tiene mi noción de libertad. Me viene bien la pregunta porque puedo continuar explicándolo. Yo lo que dije es que mi noción de libertad es normativa, es moral. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los dos componentes morales que tiene mi noción de libertad? Un componente de igualdad y un componente de dignidad. ¿Cuál es el componente de igualdad? Que la libertad como cooperación social define la libertad como práctica cooperativa, pero cuando define la libertad como práctica cooperativa, se refiere a un tipo especial de cooperación, no cualquier tipo de cooperación. Una cooperación en la cual, o un esquema cooperativo en el cual todos son necesarios para que funcione, pero nadie es imprescindible. Ese es el tipo de cooperación que a mí me interesa a la hora de definir la libertad. Es como si todos estuviéramos tirando de una soga para arrastrar un piano, ¿no? Y somos 30 personas. En el fondo, lo podemos arrastrar porque todos hacemos fuerza, pero nadie es imprescindible, porque si alguien se lastima la mano o el brazo, bueno, tendríamos que hacer un poco más de fuerza cada uno, pero podríamos hacerlo sin problemas, ¿no? Entonces, cuando yo defino la libertad en términos de cooperación, me refiero a esquemas cooperativos que estén diseñados para que nadie sea imprescindible. Porque si hay una persona que es imprescindible, el esquema es inestable. Y si el esquema es inestable, no puede funcionar como un ámbito apropiado para que las personas persigan planes de vida. Entonces, si el esquema depende del desempeño de una sola persona, como decir, vamos a hacer un asado y yo soy el único que sabe hacer asado, si depende de una sola persona, el esquema es inestable porque cualquier razón por la cual esa persona no pueda cooperar, que no tiene por qué ser por mala fe, puede ser porque se lastime, porque se enferme, porque no quiera, y también puede ser porque no, porque tenga maldad, pero cualquier razón por la cual no pueda cooperar, el esquema colapsa. Entonces, el componente de igualdad que tiene mi noción de libertad es que exalta la importancia de esquemas cooperativos que funcionen por la contribución de todos, pero de nadie en particular. Y por eso, yo después en la parte de las implicancias institucionales de mi teoría, digo que mi noción de libertad es incompatible con la figura de los monopolios, porque en la figura del monopolio, ¿qué ocurre? Todo depende de uno. Es incompatible con que haya un solo sindicato por trabajo y que no haya pluralismo sindical, porque si hay un solo sindicato depende de ese nada más. Es incompatible con un Estado sin división de poderes, porque si hay un Estado sin división de poderes, entonces cualquiera sea la decisión arbitraria que tome, el esquema colapsa. Entonces trato de explorar las implicancias institucionales de esta idea, pero esa es la idea de igualdad que, que pretende abarcar mi noción de libertad. Perfecto, muchas gracias. Antes de pasar a la pregunta de Pablo, quería preguntarle, doctor, sobre esto mismo. O sea, la distinción de, no sé si tienen como un rol en específico que tengan las personas dependiendo del lugar en que se encuentran. Es distinto el individuo social, es un individuo que trabaja en el sector privado a un individuo que trabaja en el gobierno, por ejemplo. Entonces, me llama mucho la atención esto que comenta de que no puede existir este tipo de libertad en un monopolio. Pero si nos Ujú. encontramos en esa situación, ¿como qué pasos hay? De esta libertad nos entrega algún tipo de camino, que cómo deberíamos llegar y cuáles serían como los roles de las personas que están involucradas en eso. O sea, cómo cambia dependiendo de la persona. Bueno, mi noción de libertad está desarrollada filosóficamente y pretende explicar ciertas instituciones de la democracia liberales, pero no hay un solo diseño institucional que se siga de ese. O sea, pretende explicar las prácticas que tenemos, pero no pretende decir que las prácticas que tenemos son la única forma de garantizar cooperación. Entonces, toda la parte de las implicancias institucionales hay que leerlas como intentando explicar algo, intentando justificar algo. Y en particular hablo mucho de la figura de los monopolios. Lo que digo es que la figura del monopolio en general, el monopolio existe porque hay ciertas intervenciones del Estado o regulaciones estatales que lo promueven. Es decir, cuando hay un mercado verdaderamente libre, genuinamente libre, los monopolios son muy difíciles de formarse. Y cuando se forman tienden a ser inestables porque las propias fuerzas de mercado, al ver que hay un monopolio llenándose de dinero, invierten mucho para tratar de volverse competidores. Entonces, acá hay varias cuestiones, pero en principio, en un mercado plenamente competitivo,
los monopolios son muy difíciles de formarse. A veces hay pseudo-monopolios. Por ejemplo, eh, ahí en el texto cuento que cuando se construyó una vía de tren, digamos, entre Madrid y Sevilla, mucha gente pensaba que era un monopolio, ¿no? Pero lo que ocurrió fue que por esa vía de tren empezaron a bajar los precios de los tickets de aviones y la gente dijo, ¿por qué? Si son cosas diferentes, no, no son diferentes, son todos transportes. Entonces, una vez que uno define los bienes de forma muy amplia, como para que la gente se meta a competir, una vez que no hay barreras de entrada, una vez que el Estado no otorga privilegios a algunos empresarios y que no impone regulaciones para tratar de desalentar a pequeños y medianos emprendedores, los monopolios no son tan fáciles de formar. Pero de todos modos, yo no descarto la posibilidad de que algún monopolio natural de esos que llaman se lleguen a formar. Y en ese caso, yo justifico una comisión de defensa de la competencia como una forma de restaurar el esquema cooperativo, ¿no? Un organismo antimonopolio que cuando se forman monopolios, que son monopolios que surgen del libre mercado, bueno, que el Estado pueda desconcentrar ese mercado, pero primero tiene que dejar el mercado libre. Después, una vez que si se forman monopolios, ahí puede realizar actividades cooperativas tratando de restaurar el esquema y de que no termine dependiendo de eso. Y eso yo lo justifico. Perfecto, muchas gracias. Pablo, tiene la mano levantada. Hola, hola. Ezequiel, te quiero preguntar lo siguiente. Bueno, felicitarte por el libro. Primero, me pareció muy interesante el concepto nuevo que nos introduces. Eh, a ver, estaba pensando, aunque tengamos ya, digamos, con las instituciones pertinentes para que la cooperación social se dé de la mejor manera posible, eh, siempre habrá muchos que o no van a conseguir o ni siquiera se van a acercar a sentir que su plan de vida se puede desarrollar. Eh, y por mucha cooperación que haya, porque que todo funcione, digamos, como reloj suizo. ¿Cómo se puede conciliar eso con la concepción de libertad como cooperación social? Perfecto. Bueno, yo dentro de lo que son las implicancias institucionales, dedico una buena parte del libro a tratar el problema de las personas que están parcialmente excluidas del esquema de cooperación. Y básicamente me refiero, sí, a la pobreza, a la indigencia, sectores discriminados, etcétera. El hecho de que mi noción de la libertad sea normativa me permite encarar este tema. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa que es normativa? ¿Qué significa que está moralizada? Significa que no es una definición de libertad nada más, sino que es una noción de libertad que es importante que la gente tenga, moralmente hablando. Y como es importante que la gente la tenga, eso me permite desarrollar una parte para tratar de incluir a personas que no la están teniendo. Y básicamente me refiero a problemas de indigencia y de pobreza, pero también se podría aplicar a otro tipo de exclusión, personas que son adictas al alcohol, a la droga o a alguna otra cosa. Entonces, trato de lo que en el libro llamo herramientas de integración. Las herramientas de integración son formas que tiene el Estado de incluir en el mercado a las personas que están excluidas. Critica la economía de mercado porque dice el mercado excluye. Es una crítica muy usual esta, la economía de mercado. El mercado no es para todos, el mercado excluye gente. En el fondo, eso es una crítica al mercado, pero también destaca una virtud del mercado, porque si el mercado fuera algo malo, no habría problema con que haya gente excluida. Yo quiero estar excluido de algo que es malo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo esa crítica en el fondo es, el mercado es tan bueno que todos merecerían tener la oportunidad de participar de él. Y yo hablo de herramientas de integración como la forma que tiene el Estado de incluirlos. Y básicamente hablo de herramientas de integración que son tangibles, como y dentro de las tangibles divido en monetarias y no monetarias. Las monetarias son dinero, las no monetarias pueden ser vivienda, vouchers alimentarios o lo que sea. Pero también hablo de herramientas intangibles, que son derechos que no se pueden palpar. Y esto en general se omite cuando se habla de la integración de sectores excluidos. Porque Marx, por ejemplo, pensaba
que el problema del capitalismo era que había gente que tenía derechos formales, pero no tenían riqueza material. O sea, la Constitución puede llegar a decir todo el mundo es igual ante la ley, todos pueden tener propiedad, pero si yo no puedo tener propiedad, dice Marx, ¿de qué me sirve tener el derecho formal si no tengo las condiciones materiales satisfechas? ¿De qué le sirve a alguien que se está muriendo de hambre que la Constitución diga que es igual ante la ley? O que si quiere propiedad la pueda, tiene derecho a adquirirla. Si de hecho, por el entorno en el cual nació, la forma en la cual se crió, no puede acceder efectivamente a la propiedad. Esa es la preocupación de Marx. La gente tiene derechos formales, pero no tiene la posibilidad material de acceder a bienes. Pero en muchos países en desarrollo, el problema es exactamente el inverso. Los pobres tienen muchos activos reales, lo que le falta son derechos formales, lo que le falta es el reconocimiento por parte del Estado. Entonces, una persona que desperdicia su tiempo vendiendo comida en la ruta en México, si todos sus activos reales se reconocieran por el Estado, podría ponerse un restaurante en Tucson, Arizona, en Estados Unidos. Lo que ocurre es que muchas veces los activos que tienen las personas son como ilegales, no están reconocidos por parte del Estado. Entonces eso les impide conseguir hipotecas, conseguir préstamos, hacer inversiones, etcétera. Hernando de Soto, un economista peruano, escribió en el 2000 un libro que se llama El misterio del capital, en donde muestra precisamente este punto, es decir, muchas veces las personas pobres están capacitadas, preparadas para poder trabajar ya mañana. Lo que les falta es el reconocimiento legal de sus emprendimientos. Y relata cómo, en Perú, por ejemplo, un taller de confecciones puede llevar 6 meses a abrirlo para que cumpla con todas las regulaciones por parte del Estado, y lo relata en países como Egipto, en Haití, y en muchos lugares donde uno diría, ¿por qué hay pobreza? Bueno, hay pobreza no porque la gente no tenga bienes, la gente está preparada para trabajar, lo que pasa es que el Estado se lo impide. Entonces, una buena forma de integrar gente, yo diría, es primero no molestándola cuando quiere trabajar. Si tenemos la posibilidad de trabajar, bárbaro. Dicho esto, yo acepto que no todo el mundo está en esa situación. Hay gente que no puede de ninguna forma integrarse al mercado. Y ahí empiezo a hablar de herramientas tangibles de integración, que son medidas efectivas que tiene el Estado para tratar de integrar a grupos que no tienen bienes para empezar su propia historia, ¿no? Pero eso todo eso lo termino justificando y me tomo muy seriamente ese problema que tú mencionas. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta en el chat de Nicolás. Dice, manifiesta exposición, dice, desde su enfoque, ¿cuál cree usted que es el mayor límite teórico o práctico que enfrenta el pensamiento libertario? Además, también pregunta, ¿qué cree que la libertad social puede dialogar con alguna versión del liberalismo o son marcos conceptuales irreconciliables? Finalmente pregunta, además, ¿cuál es el papel del Estado desde la propuesta de la LSC? Ok, bueno, son varias preguntas, pero las vuelvo a leer yo por mi parte. Es el mayor límite teórico o práctico que enfrenta el pensamiento libertario. Bueno, yo creo que como se habrán dado cuenta, mi teoría no es libertaria, pero yo creo que un gran problema del libertarismo es pensar que en una sociedad eh, la gente progresa solamente por su esfuerzo y no reconocer la cooperación de otras personas. Es decir, esta idea de todo lo que yo tengo es fruto de mi trabajo y nada más que de mi trabajo, eh, es una idea que se puede aplicar solamente a quien vive solo en una isla. Digamos, yo no me animaría a decir que todo lo que yo tengo es fruto de mi trabajo y solamente de mi trabajo. En principio, porque para ir a trabajar tengo que pisar una calle y esa calle no la construí yo, ¿no? E incluso si le damos la calle a un privado para que la construya, voy a seguir siendo, va a seguir siendo otra persona, no voy a ser yo el que la construya, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante del mercado
es precisamente que es un esquema de cooperación social. Los libertarios defienden el mercado, pero como una forma de que cada uno pueda progresar por su cuenta. Yo lo que digo es que no existe algo así como que cada uno pueda progresar por su cuenta. Que lo destacable del mercado es que es una forma de cooperación social. Es decir, yo para progresar en el mercado tengo que ponerme a disposición del prójimo y tengo que darle algo que quiera o que necesita, porque si yo no pienso en el prójimo y pienso en mí mismo, ¿cómo progreso? Si tengo que comerciar con alguien, tengo que persuadir a alguien de lo que yo tengo es valioso. Eso ya es una cooperación social y eso es algo que el libertario, tal como yo lo entiendo, hoy en día no lo reconoce. Y ese es el principal, quizás, la principal limitación que tiene. Yo creo que y contesto todas las preguntas así como en una, mi concepción de libertad no es anarcocapitalista. Yo justifico la existencia del Estado, y de hecho le doy roles importantes al Estado, justifico herramientas de integración. Lo que no justifico es la igualdad por la igualdad misma, es decir, mi concepción de libertad no llega a justificar la igualdad material. Lo que llega a justificar es la inclusión de sectores que están excluidos, pero no llega a exaltar ningún ideal de justicia social o de, o de igualdad material, sino más bien integrar a la gente al esquema para que empiece a construir su propia historia. Creo que ahí contesté un poco las tres, como, sí. Sí, perfecto. No hay más preguntas ahora. Aprovechando que nos quedan aquí unos 5 minutitos, no sé, doctor, si quiere hablar un poquito más sobre el libro, sobre la segunda parte, por ejemplo, que no pudo conversar mucho, o cualquier cosa, le dejo aquí el espacio. Sí, bueno, en la segunda parte lo que trato de hacer es mostrar justamente el poder explicativo de mi concepción de la libertad. ¿A qué se refiere esto? Que yo lo que trato de mostrar es que mi concepción de la libertad explica la existencia del Estado y la existencia del mercado. Y dentro del Estado y del mercado, diferentes organismos que puedan desarrollarse. Y ahí lo que hago es una distinción que me acompaña durante todo el libro entre cooperación de primer orden y cooperación de segundo orden, ¿no? La cooperación de segundo orden es la que está destinada a mantener la seguridad del esquema de cooperación. La cooperación de primer orden está orientada a la producción de bienes y servicios y al intercambio de bienes y servicios. La cooperación de segundo orden es el tipo de cooperación que usualmente solemos asociar con el Estado, mientras que la cooperación de primer orden es el tipo de cooperación que solemos asociar con el mercado. Entonces, planteo y me ocupo bien de aclarar que en principio el Estado, al ser un monopolio, es incompatible con mi concepción de la libertad entendida como cooperación social. Es incompatible porque al ser un monopolio, todo el esquema queda condicionado a su existencia. Pero hay una forma sola de que el Estado se vuelva compatible con mi concepción de libertad. Y ahí introduzco otra idea que me acompaña también durante el libro, que es la idea de cooperación intraestatal, que es el tipo de cooperación hacia adentro que tiene el Estado. El Estado solamente va a ser compatible con la libertad entendida como cooperación social si funciona hacia adentro como un esquema cooperativo en sí mismo, con instituciones que se controlen mutuamente para que sea encaminado el Estado hacia el cumplimiento de sus funciones. Y ahí está el fundamento de lo que se conoce como la división de poder, y los frenos y contrapesos, etcétera. En mi concepción de la libertad, la división de poderes de Montesquieu y los frenos y contrapesos de Madison, de Hamilton y de todos los padres fundadores de Estados Unidos encuentra su fundamento en que sirve para que el Estado sea compatible con la libertad entendida como cooperación social, que es compatible si funciona hacia adentro como un esquema cooperativo. Y también justifico, en fin, el mercado, obviamente, me encargo de los monopolios, hablo del derecho laboral, hablo de los sindicatos, eh, hablo de la defensa de la competencia, hablo de herramientas de integración, hablo de la construcción de obra pública, de los sistemas de pensiones, de la libertad de expresión, de los medios de comunicación.
trato de informar al máximo todas las instituciones que yo me puedo imaginar que existan en la democracia liberal. El libro es este, y obviamente lo pueden adquirir, lo pueden adquirir por internet y les llega a sus casas. Y bueno, yo ahora estoy trabajando en la versión en inglés que se va a publicar el año que viene por Palgrave Macmillan, que es una editorial extranjera. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Se me ocurren muchas preguntas, pero ya por el tiempo quedará leer el libro. Así que quedan todos invitados a adquirirlo. No sé si quiere unas palabras más antes de despedir. No, simplemente agradecerles y bueno, muy interesantes las preguntas y me parece que incluso a mí también me sirve para repensar ciertas cosas, en fin. Es un trabajo todavía en progreso, así que muchas gracias por la discusión. No, muchas gracias a usted. Entonces, sin nada más que agregar, agradecemos profundamente al doctor Ezequiel Spector por su tiempo, su generosidad intelectual y por compartir con nosotros esta propuesta tan significativa en tiempos de polarización y fragmentación. También agradecemos a todos los asistentes por su interés y participación activa. Les invitamos a seguir atentos a las próximas actividades organizadas por la Fundación CIEPE y a continuar el diálogo en torno a estas ideas que nos interpelan como ciudadanos y como comunidad académica. Que tengan muy buenas tardes.